Señoras y señores, como lo hemos advertido hace instantes nada más, el hombre que no ha parado desde el 3 de enero, en realidad no para nunca, pero desde el 3 de enero, cuando conoció la información, dijo: agárrate Catalina, nos vamos a cabalgar, 2026 empieza con Tuti. Es el señor Nicolás Castillo Abad y está aquí con nosotros. Buen día, ¿cómo ¿Qué andamos? haces, querido? ¿Cómo andás? ¡Feliz año! ¡Feliz año! Un nuevo año de circo político empieza. Claro, Sí, exacto. La semana pasada tuvimos la entrega de los premios. Claro, estaba pensando, nosotros nos vimos el viernes, nos vimos acá Claro. por los pasillos de la radio, pero no nos saludamos al aire como corresponde. Claro, Sí, exactamente. Feliz año nuevo, Nico. Feliz año O nuevo. sea, se abre un nuevo año para que todos los políticos puedan participar de un nuevo premio. Exacto, sí, vamos a estar pendientes de cada movimiento, de cada situación que ocurra, y espero que hayan tenido un lindo comienzo de año, no como a una persona que vamos a hablar, de la cual vamos a hablar ahora, que arrancó con todo arrancó. Arrancó, bueno, y nos hizo arrancar a todos también el año de una forma muy particular. No sé si vas a hablar del que fue eyectado o del que mandó a eyectar. Vamos a hablar de todo. De todo. Vamos a ¿Todo hablar se de vincula todo. o no? Todo se vincula, obviamente, esta noticia que nos sorprendió absolutamente a todo el mundo este sábado a la mañana. Ya en las redes sociales, inclusive me han comentado amigos, conocidos, que el viernes a la noche, cuando ya se fueron a dormir, empezaron a ver en Twitter imágenes de las explosiones. Del ataque. Del ataque. ¿Y qué fue lo que pensaron? Es inteligencia artificial, no pasa nada, me voy a dormir. Al día siguiente, a las pocas horas, la noticia ya tomó un poco más de sustancia y bueno, efectivamente ya estaba confirmado el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Pero alrededor de las 6:30 de la mañana, 6:20 para ser más precisos, Donald Trump confirmó a través de su red social que se llama Truth Social. Tiene su propio Twitter, digamos. Claro. Ah, mira qué bueno. Confirmó la captura de Nicolás Maduro y todos nos quedamos absolutamente boquiabiertos, que no lo podíamos creer. A las 8 de la mañana más o menos tenía un mensaje de un amigo que me decía: cagó Maduro. Se cayó de Maduro. Y Cayó de yo Maduro. lo leí entre sueños y digo: ¿te habrá tenido algún problema estomacal? Y automáticamente después rebobiné que estaba hablando del susodicho. Claro, claro. Yo creo que es algo que veíamos venir todos, porque recordemos que desde agosto que ya hay movimientos militares de Estados Unidos sobre terreno de Venezuela, sobre todo, bueno, toda la parte marítima, ¿no? Del Mar Caribe, etcétera. Pero nadie podía creer que esto efectivamente pudiera suceder. Estamos hablando de un operativo, una operación histórica. Nunca mejor hay que llamado decirlo. relámpago, ¿no? Porque fue una cosa tremenda. El nombre que le pusieron, hablemos del tema branding de esta operación, porque obviamente Estados Unidos sabe servir show hasta el último minuto. Debe haber remera ya, seguro. Con todas las tomas, bueno, etcétera. ¿Cómo le pusieron? Le pusieron a esta operación resolución absoluta. Es como decir, esto tiene que salir bien sí o sí. Te digo que están en la misma línea de nuestro gobierno para poner títulos, ¿no? Sí. O sea, te lanzan cosas que... Titulame esta, Titulame entonces esta. buscan algo. Exacto, creo que ahí había algo capaz de la manifestación, ¿no? De que esto se va a resolver de forma absoluta. Decretaron. Lo decretaron. Y digamos, es un trabajo que se viene haciendo, como bien dije, desde agosto, porque a la par de que Estados Unidos empezaba a mover sus fuerzas sobre terreno venezolano, sobre el Mar Caribe, según confirmaron fuentes de los Estados Unidos, un equipo clandestino de oficiales de la CIA se infiltró en Venezuela. Desde agosto. Y a partir de ahí... hay uno desde agosto. Desde agosto. Todos los demás que vienen de años no lo van a contar. Bueno, ahora vamos a hablar de eso porque hay especulaciones también de última hora y aparte hubo un comunicado también ayer a la noche de Delcy Rodríguez, la actual presidenta en funciones, digamos, de Venezuela, que dijo... Masi, como dijo Moria, acércate, negra, somos mujeres del espectáculo, arreglémonos. Y eso llamó mucho la atención. Ahora vamos a hablar puntualmente de eso, pero lo que dicen es que Estados Unidos desde agosto sabía todos los movimientos de Nicolás Maduro. Qué comía, qué vestía, dónde dormía, con quién estaba, cuáles eran sus mascotas. Dicen que... No me digas que tiene 5 perros, por favor. Pareciera, te lo pido, ¿no? Te lo pido, por favor. Por favor. Parece algún que... imaginario. Claro, y es raro que no se haya mostrado tampoco públicamente, ¿no? Pero dicen que se valieron, obviamente, de esta inteligencia que se filtró en Venezuela y de una fuente muy, muy
muy allegada a Nicolás Maduro. La mujer. Un buche. Hoy por hoy, todos los portales, digamos, todos los que están cubriendo esta situación, hablan puntualmente de la hipótesis fuerte, cada vez más fuerte, de que esa persona haya sido justamente Delcy Rodríguez, quien hoy está a cargo de Venezuela. Fue tal la preparación de esta operación Resolución Absoluta que, teniendo en cuenta los planos de los lugares donde se movía Maduro, armaron réplicas a escala. ¿Sí? Ay, es una peli. Es una peli. En cualquier momento sale el documental en Netflix. Prepárate. Hoy lo que les voy a contar es una película, porque efectivamente es así. Se armó una réplica de las diferentes residencias, porque hay que decir que se sabía que Maduro todas las noches dormía en una fortaleza distinta. Y bueno, efectivamente armaron réplicas a escala y ensayaron para ver cómo lo iban a poder evacuar para, obviamente, llevarlo a los Estados Unidos. La idea original del ataque, ¿saben qué día iba a ser? ¿Saben qué día? No sé, Día de Reyes. El 25 de diciembre, pasado. Ay, no sea guacho. Claro. Lo agarraban con el pan dulce. Igual festejaron antes la Navidad en Venezuela. Sí, Desde está el bien. No, primero no les de coincidía, pero no se iba a Creo que en dejar a octubre todo, iba a ser arrancó. feo, pobre. Claro, lo que dicen es que ese día muchos militares estaban obviamente de Franco, de licencia, etcétera, por las fiestas, pero la situación climática ese día dificultó, digamos, los trabajos en terreno. Con lo cual esperaron un par de días y justamente le dijeron el viernes a la noche a Trump que las condiciones estaban idóneas para efectivamente hacer el ataque. El día viernes a las 11 menos cuarto hora de Washington, cerca de la 1 de la mañana de Argentina, Trump levantó el teléfono y dijo: ejecuten la operación. Mirá. ¿Sí? Resolución I'm absoluta. Batman. Resolución absoluta. A partir de ese momento Sí. salieron desde 20 bases estadounidenses en el Mar Caribe y también en países alrededor de Venezuela. Salieron un total de 150 aviones. Imagínense Un montón, el cielo chico, con ¿con uno 150 solo? aviones. Bueno, ellos ingresaron en el terreno, en el territorio venezolano, y bombardearon diferentes puntos estratégicos: el puerto de La Guaira, Fuerte Tiuna, la base aérea La Carlota y Puerto Higuerote. Se especuló en su momento con que habían destruido el cuartel de la montaña donde estaban los restos de Chávez, el mausoleo. Eso después se terminó desmintiendo. Pero básicamente esta primera oleada de 150 aviones con, obviamente, bombarderos, lo que hizo fue destruir todo el sistema de defensa aérea de Venezuela para que efectivamente no pudieran tener una respuesta. ¿Qué pasó una vez que eso sucedió? Esto fue a partir de la 1 de la mañana y se supone que a las 3 de la mañana lo sacaron a él. Exacto. O sea, en 2 horas destruyeron toda capacidad de Venezuela para poder contraatacarlos. Sí, totalmente. Y te digo que en menos tiempo. Claro, sí, porque Pero hasta que pobre llegaron... gente, qué susto. Me Desde que imagino llegaron. la gente ahí sin saber lo que estaba pasando, el susto que habrán tenido. Bueno, hay un montón de videos en redes sociales de gente que empezó a escuchar las detonaciones, se despertó en mitad de la mañana, Del pueblo venezolano. del pueblo venezolano, claro, y obviamente sorprendidos por esta situación. Una vez que se ejecutaron estos ataques y se destruyeron estos lugares puntuales, muy específicos, ingresaron helicópteros. Sí, esos helicópteros se dirigieron específicamente a la residencia donde la fuente de Estados Unidos le había dicho que Maduro y la esposa estaban durmiendo esa noche. Ingresaron a ese lugar. Según Estados Unidos hubo algunos enfrentamientos. De hecho, hoy se confirma que alrededor de 80 personas murieron, entre ellas más de 30 cubanos que estaban trabajando en la seguridad de Maduro. Hubo un impacto directo a un helicóptero de Estados Unidos, pero que no tuvo más daños. Es decir, toda la artillería de Estados Unidos volvió luego casi sin rasguños. Y efectivamente, lo agarraron a Maduro y a Cilia Flores, a la esposa, a las 2:01 de hora de Venezuela, a las 3 de la mañana de Argentina. Ahí lo apresan. Lo que dicen es que ellos se quisieron escapar. Y ahí viene la cuestión de la preparación previa. Ellos se quisieron escapar entrando, ¿saben dónde? ¿Dónde? En una habitación del pánico. ¿Sí? En esta fortaleza tenían una habitación con paredes de acero muy gruesas, que existe obviamente en otro tipo de lugares del mundo,
Pienso inclusive, por ejemplo, los israelíes en sus departamentos tienen, bueno, ellos tenían este tipo de habitación donde la idea era encerrarse, que el ejército de Estados Unidos no pudiera tocarlos y que el ejército de Venezuela los pudiera rescatar. Bueno, cuando se estaban acercando a esta habitación del pánico, justamente la Delta Force, que son los que ejecutaron esta operación, los capturaron antes de que pudieran cerrar la puerta. Y a partir de ahí ya se activó obviamente todo el protocolo para trasladarlo. Lo subieron al helicóptero y lo pasearon por todos lados. Del helicóptero se fueron hasta el Mar Caribe, al buque Iwo Jima, y de ahí en barco lo llevaron hasta la base de Guantánamo en Cuba. Y en la base de Guantánamo lo subieron a otro avión y ahí lo llevaron efectivamente a Nueva York, a la base de la Guardia Aérea de Stewart, justamente al norte de Nueva York. Imagínense todo este periplo, puntualmente, desde el momento en el que Donald Trump dio la orden hasta el momento en el que llegó efectivamente ya al buque. 4 horas solamente valieron para capturar al dictador Nicolás Maduro. Dicen que desde que entraron a la casa hasta que lo capturaron 40 segundos, ¿puede ser? ¿O ya están tirando números y yo me agarré de eso y dije, wow, más o menos lo que tarda en estornudar y los tipos ya lo capturaron? O sea, imagínate la preparación que había, ¿no? No sé si... No, lo que dijo Donald Trump en la conferencia fue que si efectivamente ellos se lograban encerrar en la habitación del pánico, ellos ya estaban preparados con sopletes para que en 47 segundos ingresar y capturarlos de todas formas. Como diciendo... Aunque hubiesen entrado a no esta hay habitación del pánico que claro, valga. igual cuánto tiempo vas a estar ahí encerrado, ¿no? En algún momento vas a Claro. morir de hambre. Bueno, igual ellos tenían obviamente provisiones, ya estaban preparados porque algo ya se temía que pudiera suceder. Me parece que Maduro lo teme desde hace mucho tiempo. Exacto. Y bueno, si vos decís que tiene muchos lugares, él va durmiendo cada noche en un lugar distinto porque tiene el culo Y cada sucio, uno de evidentemente. esos lugares tiene sus habitaciones del pánico y Seguro. así sucesivamente. Sí. A mí me pasan dos cuestiones que obviamente son contrapuestas. O sea, entiendo todo lo que implica la decisión tomada por Trump y el desembarco de los Estados Unidos en Venezuela, pero la contraposición de eso, viendo al pueblo venezolano festejar, obviamente en todo este tiempo uno ha tenido contactos con amigos venezolanos, han pasado por acá, han pasado amigos que están acá muy cerca emprendiendo, una queridísima amiga, la Chama del Vino, que ha venido en más de una ocasión acá, la escuchaba obviamente con la tensión del caso, pero con una sensación de liberación. Hemos visto venezolanos que han salido aquí a las calles a nuestro país. No tenemos mucha referencia de lo que está pasando con los venezolanos que escaparon a Colombia, por ejemplo. No tenemos referencia incluso del pueblo venezolano. Pero realmente se ve una sensación de alivio, obviamente acompañada de la incertidumbre de lo que va a venir ahora, que yo no me siento capacitado como para pinchar ese globo. Es decir, son muchos años. Cuando ayer hacía cuentas desde la llegada de Chávez al poder de Venezuela hasta este atraco de Maduro, son más de 25 años, 26 años. 27. Sí. 27. 27 años. Y uno empieza a pensar en el tiempo de las personas, lo que implican 27 años, ¿sí? En algunos casos más que toda su vida. O sea, hoy están viendo a alguien que está al frente de un país y nacieron y prácticamente la misma gestión política, y una gestión política que empobrece, y que para mí una clave en donde ya hubo un momento donde uno dice, bueno, hasta cierto punto puede entender esa decisión de avanzar de determinada manera desde el punto de vista político y demás, pero cuando vos notás que más de 6 millones de venezolanos tuvieron que escapar de su propia tierra, te empezás a dar cuenta lo asfixiante que es vivir en ese país. Entonces siempre mantuve como esa relación de respeto sobre aquellos que salían huyendo de las garras del tirano. Y ese proceso me parece que tuvo como la etapa final en la manipulación de las últimas elecciones de Nicolás Maduro, donde hasta incluso comprobando la victoria de la oposición, él seguía ostentando el poder. Y ahí me pasan varias cuestiones que entiendo lo que implica
este ataque de los Estados Unidos y esta decisión. Y también me pregunto la cantidad de años que los líderes latinoamericanos, viendo lo que pasaba con Maduro, fueron incapaces de encontrar una salida lógica a un proceso que, recuerdo la inspección de Bachelet, que no estamos hablando de una líder de ultraderecha, muy por el contrario, la inspección de la situación de los derechos humanos de Venezuela y la declaración de Bachelet y la cantidad de veces que se ha señalado lo que estaba pasando en Venezuela, los que están presos, un soldado argentino, ¿sí? Sí, Nahuel Gallo. Entonces, esas sensaciones me marcan en definitiva una catastrófica derrota de los líderes latinoamericanos para impedir que este hecho, que obviamente tendrá grandes discusiones para adelante, hay ya ahí toda una disputa porque hay quienes señalan, bueno, en realidad no puso preso al presidente de Venezuela porque Maduro no es el presidente. Entonces, obviamente que hay ahí en la discusión legal un montón de detalles para poner. Yo me quedo con la alegría de un pueblo venezolano, me quedo con efectivamente la derrota de los líderes latinoamericanos que no encontraron una manera de presionar a Maduro para que se haga cargo de la derrota electoral que llevaba a un cambio de gobierno en Venezuela que hubiese evitado esta intervención militar de los Estados Unidos. No soy estúpido, entiendo las intenciones de Donald Trump de quedarse con el petróleo, de poner a sus empresas en funcionamiento en otro territorio, como así también entiendo que los más de 6 millones de venezolanos que se repartieron mayoritariamente en Latinoamérica, en un gran número en Colombia, descompusieron los presupuestos de esos países para poder darle soporte social a todos aquellos que emigraban en esta situación, prácticamente con lo opuesto, a tratar de insertarse en otra tierra, con otras condiciones, muchos con grandes capacidades, talento y carreras hechas en Venezuela, pero por una cuestión lógica no podían implementar esas profesiones en los países a los que estaban arribando, diferencias. Hemos escuchado ingenieros que venían acá a hacer trabajo muy por debajo de sus condiciones porque efectivamente no podían trabajar como ingenieros, porque no tenían firma en el país. Algunos efectivamente trabajaron para poder dar esas equivalencias y poder llegar a cargos un poco más cercanos a los que hacían. Mucho Rappi, Uber, trabajadores de plataformas. Ni que hablar, o sea, en restaurantes, a cargo de restaurantes y un montón de condiciones. Pero digo, mi situación traza esta lógica, que es un pueblo que festeja con todas las situaciones y la tensión del caso para lo que va a venir, que realmente es difícil de pronosticar, y la derrota de los líderes latinoamericanos que debieron haberse puesto como prioridad resolver el conflicto de Venezuela. Algunos hoy en el poder de distintos países, otros que han pasado y han sido señalados por nefastos gobiernos, caso Alberto Fernández, para poner a alguien inmediato, podría llegar a decir Cristina Fernández de Kirchner, el propio Evo Morales, ¿no?, que terminó saliendo por la ventana de un gobierno que también pretendió perdurar hasta la eternidad en Bolivia, el caso de Pepe Mujica, Lula en Brasil, o sea, indiscutido, Petro en Colombia, líderes latinoamericanos que debieran haber puesto como prioridad resolver el desastre humanitario que estaba generando Nicolás Maduro en Venezuela y que creo que subestimaron la capacidad de unidad que podían haber tenido para presionarlo. Y de alguna manera, ese mirar a un costado sobre el desastre humanitario, de alguna manera era dejar al pueblo venezolano en una situación de indefensión absoluta. Y ahora tenemos esto, ¿no? La brutal actitud de Donald Trump, que no la celebro, pero que efectivamente parece haber liberado a un pueblo de esa situación. Entonces digo, pucha, a veces la realidad reforma de la manera más brutal y cada vez que nosotros decidimos no prestar atención
a esos temas trascendentales, lo que estamos haciendo, estamos condenando a un sector. Estamos eligiendo mirar para otro lado, vamos a ponerlo en otras palabras, mirar para otro lado un proceso de reformas que en nuestro país viene demoradísimo, va a terminar trayendo problemas mayores cuando efectivamente la realidad reforma, porque le importa muy poco las normas y los debates. Reforma de hecho. Bueno, Trump resolvió de hecho de la peor manera. Bueno, probablemente sí. Hay que preguntarse qué pasó con esos líderes latinoamericanos que se juntaban a aplaudir a Nicolás Maduro sabiendo lo que estaba pasando. Claro. A mí ahí me pone una cuestión, porque esos fueron años de indefensión del pueblo venezolano, de bajar los brazos, de sentirse derrotados, de muchos que asistían a una elección pensando que eso iba a revertir y después se daban cuenta que por detrás le robaban la elección y los mandaban de vuelta a luchar contra góndolas vacías cuando no había mercadería, contra inflaciones exorbitantes como la que ha tenido Venezuela. Entonces vos decís, por Dios, ¿por qué no prestaron atención antes? ¿Por qué no evitaron? Porque fueron cómplices, ¿no? Y de alguna manera, es que de alguna manera el no poner en determinado lugar lo que estaba pasando en Venezuela, los hace de alguna forma cómplices. Algunos todavía no se expresaron de la mejor manera, otros obviamente lo habrán hecho, estarán midiendo, estarán hablando, ya pasa a otro plano. Pueden venir reclamos en la ONU para Donald Trump, seguramente los va a ver, sí, y seguramente tendrán lógica esos reclamos. El tema es que el haber mirado para otro lado, el desastre humanitario que estaba cometiendo Maduro al frente de Venezuela, condenaba al pueblo venezolano y permitía seguir perpetrándose en el poder a Maduro. Bueno, alguien de una manera brutal, como suele suceder, dio vuelta a esta situación. Hay un pueblo que hoy está ilusionado, que tiene algo en el horizonte por lo que caminar. Hay un pueblo que en nuestro país ha festejado en muchos lugares. Bueno, me quedo con eso. No puedo yo ser tan necio, tan obtuso, de no entender lo que implica la libertad de un régimen que durante décadas empobreció al pueblo venezolano al punto de echarlo de su propio país. Claro. Eso para mí es muy contundente. Yo me quedo puntualmente con dos declaraciones contundentes que para mí marcan un poco de lo que va a suceder a partir de ahora. Porque primero hay que destacar, el régimen no cayó. El régimen sigue en Venezuela. Digamos, Delcy Rodríguez ahora está condicionado, al mando. ¿no? Obviamente. Régimen condicionado, pero por eso digo, hay dos declaraciones que a mí me llamaron mucho la atención. Bueno, ya desde el sábado. En la conferencia de prensa que brinda Donald Trump en Mar-a-Lago, le preguntan primero por la posible intención del gobierno de Estados Unidos de colaborar con María Corina Machado en esta transición. En primer lugar, Nicolás Maduro dice no tiene la legitimidad necesaria, no la vamos a necesitar en este momento. Señal de atención número 1. Señal de atención número 2. Ayer a la noche, Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada ahora de Venezuela... Que era la vice de Maduro. La vice de Maduro. Que fue canciller de Venezuela en Argentina durante mucho tiempo. Sí, también. Bueno, ella subió una foto de como si fuera la reunión de gabinete de ella con todos los ministros y publicó un comunicado directamente diciendo que van a cooperar con los Estados Unidos. Ahí lo que dice en el comunicado es: extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Es decir, desde el lado de Venezuela dicen estamos abiertos a colaborar con Estados Unidos. Pero, en simultáneo, en Estados Unidos, Donald Trump estaba viajando en el Air Force One con periodistas, estaba volviendo, digamos, de Miami a Washington. Y le preguntaron cuál era la principal demanda de Estados Unidos hacia Delcy Rodríguez, porque recordemos, Trump había dicho que si Delcy Rodríguez no aceptaba las condiciones de Estados Unidos, se venía un segundo ataque o inclusive su destino podía ser peor que el de Maduro. Lo que respondió Donald Trump es que la demanda a Delcy Rodríguez es un acceso total a Venezuela. Acceso total, dijo. Textual, a la industria petrolera y otras cosas que nos permitan reconstruir Venezuela, reconstruir los puentes, la infraestructura, pero remarcó lo del acceso total a los recursos naturales. Con lo cual, teniendo en cuenta todo esto,
el gobierno de Estados Unidos en estos momentos no está hablando de elecciones. De hecho, ayer habló Marco Rubio, el secretario de Estado. Le preguntaron en NBC News si iba a haber elecciones en 30 días y él, lisa y llanamente, pueden ver el video, se rió y dijo: eso no va a suceder en el corto plazo. Es que no les interesa que sea libre. Nunca hablaron de democracia. Entonces Porque, me pregunto... de hecho, ya hubo elecciones y hubo un presidente electo. Podría tranquilamente asumir el que ya ganó. Exacto, y eso lo desestimaron. Eso en el día de ayer Marco Rubio lo desestimó. Dijeron que en este momento Corina Machado y Edmundo González Urrutia no iban a participar. Entonces, esto me lleva a pensar un poco y a plantear esta hipótesis. El chavismo sigue. De hecho, los presos políticos siguen hoy en Venezuela. Nadie le preguntó a Donald Trump qué va a suceder, si los van a liberar, si no los van a liberar. Y mi pregunta es, ¿puede el nuevo chavismo ser un gobierno títere de Estados Unidos? Es decir, que sigan las mismas condiciones, que siga obviamente el régimen, con obviamente una nueva cara, Delcy Rodríguez, y que Estados Unidos solamente, acepte que esta situación persista mientras, repito, le den acceso total a los recursos de Venezuela. O sea, Venezuela va a terminar siendo Argentina. Tanto que decían que Argentina se iba a parecer a Venezuela, porque digo, para mí acá es algo bastante parecido. Le estamos dando acceso a los recursos y prioridad porque nos prestaron dinero. Así que si yo lo pienso, vamos a hacer exactamente lo mismo Venezuela que Argentina, Argentina-Venezuela. Claro, no se habla muy serio de la transición democrática. No se habla de, por ejemplo, qué va a suceder con los altos mandos militares, repito, con los presos políticos. Y a esta hora los principales derrotados en términos políticos son María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ahora legitima a Delcy Rodríguez en la ronda de negociaciones. Y repito, la demanda, lisa y llanamente, de Donald Trump es acceso total al petróleo y a otros recursos de Venezuela. Y no se plantea en el mediano plazo elecciones o se habla en términos democráticos de una transición hacia la democracia. Mi sensación, obviamente entendiendo que los intereses económicos de Estados Unidos en Venezuela no tienen ninguna discusión, es decir, están y estarán. Sí, por supuesto. Es que uno se apresura a preguntarse cosas que son imposibles de resolver de manera inmediata. Uh-huh. Es decir, la situación de Venezuela es prácticamente desconocida. O sea, lo que pasa puertas adentro no se conoce. No sabemos por qué, si hipotéticamente la vicepresidenta de Maduro aceptó ser parte de la transición, no sabemos en qué condiciones ya ellos están viendo cómo está Venezuela y se dan cuenta que es imposible llevar adelante un país en las condiciones en las que lo han dejado. Uh-huh. Entonces, sea este gobierno de transición, acuerdo, o el próximo, van a necesitar un acompañamiento seguramente de Estados Unidos y de otras tantas naciones del mundo, sí, para reconstituir 20 años de desastre humanitario. La realidad es que a 2 días, ni siquiera de la aprehensión de Maduro, sí, pensar, 48 en horas. 30 días vamos a elecciones. No, bueno, en no 40 seamos días. ingenuos. Si tienen infiltrados hace 9 meses, si venían planificando aprenderlo, si tenían hecho maquetas de los lugares donde estaban, tenían información de alguien cercano, me vas a decir que nunca dijeron, che, y una vez que lo tengamos a Maduro, ¿qué hacemos? Lo van a juzgar. Vas a decir que Eso, nunca se... a Maduro ya saben Pero, lo que van a hacer. Está bien, pero no plantearon, dijeron, bueno, y después de que lo aprendamos a Maduro, vamos a hacer esto y esto y Vamos esto. a hacer negocios. Yo no bueno, pero por eso Claro. digo, no seamos Eso ingenuos. seguro. No digamos, no podemos, 2 días después es muy pronto para hablar. ¿Qué? ¿Y ellos no lo pensaron? No, no, pensaron que iban a hacer después? Es porque no lo quieren hacer. Nosotros no podemos saber a esta No, altura qué hablar, puede podemos suceder. hablar todo Claro. lo que queremos. Lo que digo Ya es... sabemos lo que va a pasar. ¿Qué pasó en los otros países donde hicieron lo mismo? ¿Cómo Sí, están? Las otras transiciones Bueno. no fueron muy exitosas. Irak, Afganistán. no Por fueron eso. exitosas. Ya tenemos lo que va a pasar. Y bueno, pero por eso el punto es mejor todavía para esto. ¿Qué es lo que van a hacer aquellos que fracasaron en la resolución política de este hecho? ¿Qué es lo que va a hacer México, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile? ¿Qué es lo que van a hacer los países latinoamericanos en pos de evitar el desastre que ya hizo Estados Unidos en otras intervenciones? ¿Se van a quedar solamente aplaudiendo?
van a reclamar, van a aceptar la derrota política de sus gobiernos, porque no hay manera de plantearse, che, mirá, la verdad nosotros la pifiamos, queremos colaborar en este desarrollo, queremos evitar que esto se derrumbe como se derrumbaron en otras ocasiones. Ahora, si vos te vas a plantear, no, porque el texto de Coso dice, pará, ¿y dónde estabas vos cuando tendrías que haber resuelto esto? Cuando mandaron una inspección a Venezuela y Michelle Bachelet dijo que había tremenda situación humanitaria en el país. ¿Miraste para otro lado? ¿Miraste para otro lado? Cambiaste a quien estaba como representante de Uruguay para que no se quejara. Silenciaste al representante argentino porque era la contracara del acuerdo que había tenido la Argentina vía Chávez y Kirchner durante muchísimos años. Entonces digo, hay un análisis que uno puede hacer tranquilamente sentado y me parece lógico y además, o sea, tengo claro que hay un interés de negocios. El punto es, ¿cómo rompes ese camino que por inacción propia ya tomó alguien de manera forzada? ¿Cómo lo rompes? Demostrando tus errores y aceptando un proceso y en todo caso planteando, una vez liberado, nosotros creemos que nosotros los países latinoamericanos creemos que los Estados Unidos deberían acompañar a un nuevo gobierno constitucional votado por el pueblo venezolano. Lo planteas políticamente porque vos no vas a entrar en guerra ni con Estados Unidos ni con Venezuela. Entonces digo, ¿está claro que van a hacer negocios? No te quepa la menor duda. Que van a aprovechar los años de no poder acceder. En algún momento Estados Unidos tuvo grandes negocios con Venezuela, incluso con tanto la gestión de Maduro como la de Chávez. Pero estaba Biden. Estaba Biden en el gobierno. Había otro gobierno, otro color político en el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, tuvo acuerdos y desacuerdos el propio Trump en su gestión anterior. Por eso digo, se me hace difícil decir, che, no, ahora yo te planteo las reglas. ¿Qué reglas? Las reglas que no pudiste imponer a través de metodologías lógicas de negociaciones políticas. ¿Dónde estaban los cancilleres de todos los países latinoamericanos? Fíjate lo que fue la última elección en la Argentina. Que el propio Tayana, cabeza del Frente de Todos en la lista de la provincia de Buenos Aires, era incapaz de decir que había una dictadura en Venezuela. Entonces, ¿cómo haces para reconstruir un proceso desbarrancado completamente con líderes políticos que fueron socios de ese proceso? Algunos se preguntan si la huida tan rápida permitió quemar los acuerdos y vínculos comerciales entre la Argentina y Venezuela durante todos los años del kirchnerismo. O nos olvidamos que Uberti traía plata y que había una embajada paralela en Venezuela. Digo, todo eso. La valija, ¿no? Bueno, todo eso en algún lugar puedes terminar estando y puede terminar mostrando efectivamente esos vínculos. Para mí, obviamente que da para discutirlo, y me parece fantástico, pero digo, como que siento que nos apresuramos, o sea, estamos pretendiendo una película que no fuimos capaces de generar. No fuimos capaces como pueblos latinoamericanos viendo el desastre humanitario de Venezuela, reclamarle a nuestros dirigentes que esos dirigentes se tenían que poner a la cabeza de ese proceso. Acá se menospreciaba los pedidos de auxilio de los venezolanos que llegaban a la Argentina. No se puede escapar a esa realidad. Son años de doblegar al pueblo a los designios del dictador. Bueno, ahora llegó Estados Unidos. Che, ¿cuándo pedís elecciones? Vamos. Se dice, ahora las reglas las impongo yo. No me gustan, las discuto, pero quiero decir, es lógico, claro. Es el que sacó. Yo saco, yo pongo. Hoy quiero que sea Delcy y que débil y todo firme todos los acuerdos que yo necesito para negociar con el petróleo de Venezuela y todo. Yo digo, che, pero eso no es correcto. Hubiese sido correcto que los líderes latinoamericanos le hubiesen impuesto una salida a Maduro a partir de lo que registraron cuando fueron a las elecciones, que Maduro perdió. Sin embargo, todos volvieron haciéndose los boludos. Sí. Entonces, eso es muy difícil. ¿De dónde estás vos? Si vos sos parte de los bandos de los derrotados. Vos jugaste a favor de Maduro durante todo este tiempo. Yo tuve que hacer este operativo porque quiero negocios, definitivamente, pero para sacar al dictador vos no lograste políticamente, no había forma. Claro. Nadie logró ponerlo contra las cuerdas. Todas las instancias internacionales se agotaron. Hay que decir que no imagino
otro escenario que ¿no? Como para retirar a Nicolás Maduro de Venezuela. Sobre todo teniendo en cuenta que por la vía democrática, el tema de elecciones, no pudieron presentar las actas y de todas formas siguió al frente del gobierno. Estados Unidos, las conversaciones que nosotros veníamos rescatando también en las últimas semanas, tuvo comunicaciones Trump con Maduro y le dijo entregate, y él no quiso entregarse. Es decir, que uno obviamente está en contra de esta operación militar de Estados Unidos sobre Venezuela. Hay que ver si capaz había otra alternativa porque el resto de las instancias se habían agotado. Ahora, lo que yo traigo a la mesa acá es cuidado, porque obviamente los venezolanos hoy están emocionados porque cualquier cosa que tuvieron antes va a ser mejor, cualquier cosa que venga ahora va a ser mejor de lo que tuvieron antes, pero la intervención de Estados Unidos no garantiza, por lo menos hoy, de forma clara en la administración de Donald Trump, que vuelva la democracia y las libertades individuales de a manera Venezuela. inmediata, digamos, de manera inmediata no va a pasar. No están las Es lo que prioridades de para, Estados Unidos hoy. ¿Es lo que yo prefiero? Absolutamente no. Ahora, entiendo que después de haber hecho una movida, o sea, por un segundo yo me pongo a pensar, hay un pueblo como el venezolano que la intervención brutal de Trump la ve como la llegada de Superman para sacarle al tipo que los estaba condenando. Uh-huh. Y no puedo decirle, estás loco, ¿cómo pensás eso? Porque realmente no estoy en su piel. No viví por supuesto. 20 años de tragedia humanitaria para ser yo quien levanto el dedo diciéndoles, pará, no es Superman, es el Guasón disfrazado. No, mirá, lamentablemente esta realidad, para mí eso es lo tajante, esta realidad la vivimos porque los líderes latinoamericanos se mofaron del pueblo venezolano. Se mofaron porque les decían, aguantá la próxima elección, que nosotros vamos a ver qué podemos hacer. Aguantá el próximo año, aguantá la próxima semana, aguantá el próximo mes. Sí, ya sé que hizo trampa en las elecciones y que se está perdurando el poder. Pero bueno, nosotros no podemos tener injerencia. Vino uno y dijo, ¿qué injerencia? Otra cosa, pum, lo dio vuelta. ¿Era la manera en la que yo quería que se resuelva? No. Pero ahora no se había podido resolver de otra forma. No lo pudieron resolver. Pero digo, los venezolanos que hoy ven a Donald Trump y uno también trata de ponerse en la piel de ellos como El Salvador y tiene todo el sentido, pero digo, Donald Trump no ha demostrado que le interese hoy, por ejemplo, que se liberen los prisioneros, los presos políticos en Venezuela. Pero a lo que voy es, entonces, si de acá a una semana se liberan, uh-huh, todo lo que vamos a discutir sobre eso se termina licuando. No sabemos cuándo puede darse. Hubo una declaración específica de Donald Trump ayer arriba del Air Force One diciendo esto. Otra declaración de Marco Rubio también hablando de que no iba a estar Marina Corina Machado en este proceso, elecciones en el corto plazo. Dijo Donald Trump también en la conferencia de prensa que ellos iban a estar todo el tiempo necesario, porque obviamente hay que reconstruir toda la infraestructura de Venezuela. Hay una cuestión también de las petroleras que dicen que el petróleo en Venezuela es muy pesado, la infraestructura es muy antigua y eso puede también acarrear vidas. Entonces, nada, se habla de un proceso que va a ser largo. Sin duda negocios. Pero, sin duda negocios, pero digo, hoy por hoy no hay una tranquilidad, por lo menos para el pueblo venezolano, que celebra sin dudas como, digamos, un cambio de paradigma muy grande que Nicolás Maduro no esté en el poder, pero hoy por hoy la situación es exactamente igual que la de la semana pasada, nada más que cambió la cara que hoy está al frente Correcto. de Venezuela. Es realmente increíble que luego de esto que sucedió, los altos mandos militares salgan a pedirle al pueblo venezolano que se mantenga con calma y tranquilidad, Sí, actuando como si nada haya pasado. O sea, claro. se suponen que esos mandos iban a respaldar al presidente de la nación armando un combate. Se supone que iban a defender a Venezuela y lo que les dicen es, muchachos, quédense tranquilos, hagan sus tareas habituales, estamos controlando la situación. Si acá no hay un acuerdo previo, se estará firmando en estos momentos o estarán viendo de qué manera no ridiculizar a todos los que hoy están al frente de Venezuela. Claro, inclusive medios colombianos puntualmente esta mañana estaban hablando de la posibilidad, según determinadas fuentes, de que Delcy Rodríguez y el hermano, que hay que decir es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hayan tenido reuniones clandestinas en Doha, en Qatar, el año pasado, con representantes del gobierno de Trump. Es decir, se abre efectivamente la posibilidad de que esto haya sido consensuado y también por eso la inacción del ejército. Es decir, bombardearon tu país, atentaron contra tu soberanía y lo único que decís es pedir una fe de vida por tu presidente secuestrado y no declarar la guerra. Bueno, eso habla también un poco
de cómo están las cosas. Por eso digo, ¿cuánto tiempo antes esto estuvo trazándose de manera política en discusiones o debates entre quienes hoy están al frente de Venezuela y el gobierno de Trump? No lo sabemos. Vos decís un año atrás en Doha. Sí, exacto. ¿Sí? Nadie hablaba de eso. Entre eso y la elección que terminó truncando Maduro, digo, ¿cuánto fue lo que, che, mirá, te pasaste, con esta te pasaste la raya? Mirá. Claro, claro. No sé, estoy hablando de un lenguaje coloquial, ¿no? Pero efectivamente, con mucha más presión, seguramente, para después llevar adelante este operativo. Ujú. Y hay que ver también qué consecuencias va a haber en el plano internacional, porque llama mucho también la inacción de Rusia y China, ¿sí? Que hasta ahora salieron a instar a Estados Unidos a devolver a Maduro y no más que eso, con lo cual también se plantea la ¿Y posibilidad... Europa? ¿Y los europeos? Exacto. Ellos dijeron, la verdad que el tirano Maduro, qué sé yo cuánto, no era la forma, nosotros no participamos, pero nadie dijo, rechazamos. O sea, es muy llamativo todo. La Unión Europea pide que María Corina Machado participe de este proceso de transición, pero lo que sí, claro, se dice es la inacción de Rusia y China puede llegar a obedecer, es otra de las teorías de las cuales se habla, de una negociación abierta de Trump, de decirle a Putin, bueno, vos quédate con Ucrania, yo me quedo con Venezuela, y China puede tener finalmente la bandera blanca para invadir Taiwán. Bien, Y ahora, cada uno contento con su patio trasero. Ahora, Putin intentó con Ucrania. Sí. El problema es lo que se encontró en Ucrania. Porque si Rusia no puede entrar en Ucrania, es porque realmente hay una defensa en Ucrania muy diferente. Y Zelensky no es un tipo que lleva 25 años al frente del gobierno de Ucrania. No. No es un tirano que no fue elegido por el pueblo. Bueno, Trump ahora dice que es un tirano. Zelensky. Excelente. Por eso, yo no. O sea, no, pero digo, Trump ¿Y el ahora de Corea? lo Entonces, toma. El Claro. de Corea nadie habla de Corea. Por eso, ¿Cuánto pero- hace que está el de Corea? ¿Qué es? ¿Norte, sur? Corea del Corea Norte. del Norte. Sí. Pero ahí no hay nada. ¿Quién lo quiere? Nadie. Claro, bueno, ¿no? Bueno, en el conflicto también de Se Estados Unidos, juntan, se Corea da la viene- mano, todo perfecto. Ahora, Sí. lo que digo es, uno puede sentar presente y decir, mirá, yo no tomo la misma determinación que Putin ingresando a Ucrania y tampoco tomo la misma... Ahora, lo que digo es, Putin entró a Ucrania, llegó hasta Sí. la puerta y fue recibido por los ucranianos y tiene flor de quilombo porque entró en una guerra de la que no puede cerrarla. Ujú. ¿Sí? Y el caso de China, así cada uno, ¿sí? Tiene Sí. que mostrar efectivamente. Acá lo que puede decir es, yo tomé una determinación, yo entré, lo saqué a este, me fui y puse al gobierno. Y a mí no me gusta. Y bueno, pero ¿yo quién soy? Claro. Yo estoy acá sentado en Argentina, habiendo visto pasar ridículos dirigentes políticos avalando el desastre humanitario de Maduro. Avalando. Hasta Ujú. ayer, hasta este año, con Tayana a la cabeza. Que después de ver todo, no fue capaz de decir que hay un... O sea, vamos, dejémonos de joder. Desde ese lugar de derrotados políticamente, porque digo, es una derrota política no haber resuelto el conflicto de Venezuela de manera legal, política, de trazar un puente, de discutir las cosas antes de esto. De esa manera ahora yo levanto el dedo y digo, ¿cómo te metiste? ¿Y vos qué hiciste? Ujú. Fuiste canciller durante mucho tiempo de un gobierno que iba a hacer negocios. Que iba a transar con empresarios argentinos que fueron a vender proyectos a Venezuela. Y que por atrás se endeudaba con el gobierno con una deuda más cara que la de que después señalan la deuda. ¿Y la deuda que vos tomaste? No, bueno, pero yo soy re piola, porque yo la negocié así mano a mano y me la dieron y no me dijeron nada. Claro, sí. 3 veces más de lo que tenías la deuda en aquel momento. Bueno, pero nosotros Claro. podemos. Todas esas picardías hoy se caen hasta el fondo del tacho. Y lamentablemente la actitud tomada por Trump, que no me gusta, es la ganadora. Entonces hoy, como ganador, dispone del tablero de operaciones para hacer lo que él quiera. Después podemos señalar, mirá, esto no corresponde, esto no corresponde, esto no corresponde. Ahora, ¿hay un alineamiento unificado de los gobiernos latinoamericanos para pedirle a Trump, bueno, en algún momento esto tiene que ir a elecciones? Tampoco ningún gobierno puede agarrar y decir, Corina Machado tiene que ser la presidenta. ¿Por qué? Porque ganó el Nobel de la Paz, eso ya la legitima. Claro. Y bueno, tendrá que ir a nuevas elecciones. O va a con todo asumir Edmundo González también. No, pero Edmundo González, ¿alguien dijo es el ganador? No, si el ganador terminó siendo Maduro. Por lo tanto, miren, vayan a elecciones, que el pueblo vuelva a elegirlos y al que elija. Ahora, el próximo que elija y el próximo del próximo
se va a sentar a hablar con los Estados Unidos para pedir una mano para resolver los conflictos que tiene Venezuela. Sí, obvio. No solamente obvio. es de gobierno, varios de los próximos gobiernos que vengan. Sí, totalmente. Sobre todo porque inclusive están las milicias paramilitares que están desperdigadas por todo Venezuela. Tienen una suerte de estructura de sicariato que es imposible controlarlas y eso se va a mantener en territorio venezolano. Justamente, bueno, hoy a la mañana finalmente comparecieron Maduro y Cilia Flores, la esposa. Están compareciendo ahora en estos minutos en el Tribunal del Distrito del Sur de Nueva York y ahora se inicia obviamente todo el proceso judicial porque... Recordemos las bases, digamos, la intención de los Estados Unidos no es derrocar, digamos, un dictador, sino todo el operativo fue para capturar a un narcoterrorista y enjuiciarlo justamente por esto en Estados Unidos. Después de haber liberado al de Honduras. Después de justamente darle un indulto al expresidente de Honduras, que estuvo procesado por narcoterrorismo. Y en parece caso, que no se escuchan cuando hablan, ¿no? Hay un es doble como estándar. rarísimo. Hay un doble estándar en toda esta situación, porque obviamente todo el mundo sabe que en realidad la situación del narcoterrorismo es una vía, entre comillas, legal para poder avanzar en esta operación militar. Estados Unidos dice, nosotros no invadimos, nosotros entramos, capturamos al narcoterrorista como si hubiesen hecho con... Sí, una racia. Como el de la serie. Claro. Como el colombiano, ¿cómo se llama? El de Escobar. Pablo Escobar. Como si hubiesen agarrado a Pablo Escobar y se fueron. De hecho, Marco Rubio dijo, no hay ninguna fuerza militar de Estados Unidos hoy presente en Venezuela. Es decir, no hay presencia mililar hoy. Ponele que te creo, Marco. Claro, es lo que dicen Salvo ellos. los que están encubiertos. Claro, exacto. Pero bueno, justamente ahora están acusados ante un tribunal federal de Nueva York por conspiración de terrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En estos momentos están justamente en este tribunal del Distrito Sur de Nueva York ante el juez Alvin Hellerstein. Se hizo conocido en su momento porque estuvo en casos de alto perfil. Por ejemplo, un caso de plagio de Shakira, una cosa rarísima ahí. Todo tiene que ver con todo. Y hoy, bueno, se les van a informar las acusaciones, se les va a dar garantía de asistencia legal y se van a fijar las primeras pautas del procedimiento. Las grandes ganadoras de toda esta situación, ¿saben quiénes fueron? ¿Quiénes? Las marcas. Porque se dio a conocer el día sábado la primera foto de Nicolás Maduro con el conjunto de Nike, ¿sí? Estallaron las ventas. Sí, se agotaron. Se agotaron a nivel internacional el Extra Large, ¿sí? Este conjunto. E inclusive también se agotó la vestimenta azul que tuvo cuando ingresó a las oficinas de la DEA. Esas también se agotaron. Entonces, obviamente, las marcas rápidamente empezaron a capitalizar esta cuestión. E inclusive... un equipo llamaron a las textiles chinas y le dijeron, ¿vieron que les estamos dando laburo? ¡Sigan fabricando! Claro, sigan fabricando. Y $260 sale el conjunto Nike, el gris. Ah, claro. Gris, $260. Yo pienso que va a ser tendencia en el próximo Halloween. Para mí Sí, va a ser recontra tendencia. Con el cosito, aparte que me gustó que le vendaron los ojos. Se ve que para que no sepa dónde le iban a llevar. ¿Y dónde te van a llevar? Claro, Entonces, y también los auriculares parecía un DJ, ¿viste? Una Claro. cosa un poco rara. Pues yo dudaba, yo decía, No, ¿será para verdad cuidarle o es los inteligencia oídos, artificial? Dudé Claro. en un momento si era verdad o Yo, no. para mí, ese es un gran tema, Yo veo imágenes y para mí todo está hecho con inteligencia artificial y nos estamos comiendo... No, Los mirá, dos así comiendo bajó. pochoclo y Claro. tomando cerveza los dos. ¿Me entendés? olvidate. Así bajaron, así lo metieron en el coso. Ay, un forcejeo. Y yo digo, vieron los contrastes de imagen y ayer me paré, miren, en la familia empezó, mi hijo, eso es inteligencia artificial, ¿cómo no te das cuenta, papi? Claro, sí, no lo veo. ¿Vos? No sé, me parece, o sea, dudás de todo Sí. lo que se está mostrando. Hay que Va a llevar seguir- mucho tiempo, Hay que seguir los Mucho. medios oficiales que tienen una transmisión oficial, pero después en redes sociales yo inclusive encontré videos como si fuera de la GoPro, digamos, de los del Delta Force, Sí. cuando los capturaron y todo. Él ha hecho con inteligencia artificial, Claro. pero está ese límite, ¿no? De ver Claro, qué es que real no y qué no. sabés. Inclusive hoy un equipo de fútbol de España hizo un posteo de todo el equipo saliendo a la cancha con el conjunto de Nike gris. No. Así que esto No. se volvió No. parte de la cultura popular del mundo. Así estamos. Qué desastre. Gracias, Nico. A ustedes. Muchas Buen gracias. lunes. Tenés toda una semana para repasar detalles, Esto va a ser... Gracias porque nos salvó enero. Dios mío. Nos salvó enero, ahora tenemos para comer todo el mes.